Este video es para repasar los problemas de rendimiento porcentual. El rendimiento porcentual en una reacción química es el rendimiento real de la reacción. Cuando nosotros sacamos la estequiometría de la reacción, nosotros podemos saber cuántos gramos se van a producir según la reacción química y en una condición ideal. Pero como no hay condiciones ideales, solo hay condiciones reales. Por eso tenemos que ver de la reacción que nosotros calculamos cuánto realmente se produce. Entonces, si se fijan en la fórmula de rendimiento real, tenemos que el porcentaje de rendimiento es el rendimiento real, que es lo que nos da el problema. Nosotros no lo podemos sacar ahorita. Esto te lo da el problema. Entre el rendimiento teórico, que es lo que calculamos nosotros de la reacción, multiplicado por 100 para que sea un porcentaje. Entonces vamos a ver esta ecuación con un ejemplo. Dice, calcula el porcentaje de rendimiento si se producen 87.4 gramos de cobre con 114.5 gramos de óxido de cobre 1. La reacción es la siguiente. Entonces nos dan la reacción que es óxido de cobre 1 con carbono que produce cobre y monóxido de carbono. Entonces vamos a ver los datos que tenemos. El rendimiento real te lo da el problema. Entonces el rendimiento real yo lo puedo ubicar aquí. Este sería el rendimiento real. Entonces luego me dicen que se combinaron el óxido de cobre. Entonces con este dato voy a sacar yo el cálculo estequiométrico, porque de ahí voy a sacar el rendimiento teórico. Entonces empiezo con el cálculo estequiométrico. Yo tengo 114.5 gramos del óxido, y estos gramos del óxido los voy a pasar hasta gramos de cobre. Entonces lo primero que tengo que hacer es cambiarlo a moles con el peso molecular. Entonces el cobre van a ser 2 por lo que pesa el cobre, que es 64, y va a ser un oxígeno que pesa 16. Entonces el peso molecular de este compuesto es 144 gramos por mol. Entonces yo redondeo los pesos moleculares, ustedes los pueden hacer con todos los decimales. Entonces aquí me queda 144 gramos de Cu2O por cada mol de Cu2O. Entonces aquí yo ya lo pasé a moles. Ahora, con la razón molar me la da la reacción. Entonces la reacción es esta de aquí arriba. Entonces yo veo que por cada un mol de CuO produzco 2 mol de cobre. Estoy comparando los coeficientes estequiométricos. Aquí si no hay nada, acuérdense que hay un 1 imaginario y aquí hay un 2. Entonces eso es lo que estoy comparando yo. Y por último tengo que pasarlo, otra vez ya cancelé estos moles, me queda mol de cobre y eso lo voy a pasar yo a gramos. Entonces 64 gramos de cobre por mol de cobre. Entonces este es el peso molecular del cobre. Entonces si yo saco esa operación, me queda 114.5 por 2 por 64 entre 144. Entonces me queda 101.78 gramos de cobre. Eso es lo que se produce teóricamente según la reacción. Entonces nada más rápidamente vamos a ver qué hicimos. Esto es el peso molecular del compuesto. Esto es para pasarlo a moles. Esta es la razón molar. La razón molar viene de la reacción, viene de comparar los coeficientes de la reacción. Y por último tenemos otra vez el peso molecular para tener gramos. Entonces, lo que me da el cálculo estequiométrico es el rendimiento teórico. Yo ya tengo el rendimiento real porque eso me lo da el problema. Entonces,
Si yo saco esa operación, entonces voy a tener que el porcentaje de rendimiento va a ser igual al rendimiento real, 87.4 gramos de cobre, entre el rendimiento teórico, que es 101.78 gramos de cobre por 100, para tenerlo en porcentaje. Y entonces esto me da que yo tengo un porcentaje de rendimiento de 85.87%. Entonces, mi reacción tiene esa eficiencia del casi 86%. Vamos a hacer este segundo ejemplo en donde tenemos la reacción de combustión del acetileno. El acetileno es el gas que se utiliza para los sopletes de soldador y pues se quema, ¿no? Tiene una reacción de combustión. La reacción de combustión es esta que les comparto aquí. Dice, se reaccionan 22 gramos de acetileno y se producen 64 gramos de CO2. ¿Cuál es el rendimiento porcentual de la reacción? Para tener un rendimiento porcentual, yo sigo la siguiente reacción, o sea, el porcentaje de rendimiento de la reacción va a ser igual al rendimiento real, o sea, lo que se produce realmente, contra el rendimiento teórico, que es lo que se produce según el cálculo estequiométrico, ¿no? Si estuviéramos en condiciones ideales. Entonces, estos dos datos que me dan a mí, se reaccionan 22 gramos de acetileno. Quiere decir que eso es lo que va a sacar mi rendimiento teórico. Y se producen, esto quiere decir que es mi rendimiento real. O sea, independientemente de lo que sea, lo que salió fue 64 gramos. Entonces vamos a calcular cuál es el rendimiento teórico. Entonces lo primero que hacemos es cambiar estos gramos a moles, porque yo tengo que utilizar la reacción y comparar moles con moles, ¿no? Entonces tengo 22 gramos, el acetileno pesa, el carbono son 2 moléculas que pesan 12 y el hidrógeno también son 2 moléculas y cada hidrógeno pesa 1. Entonces este pesa 26 gramos por mol. Entonces tengo 26 gramos de acetileno por cada mol de acetileno. Entonces ese es el peso molecular. Ahora lo comparo con la reacción. Entonces la reacción me dice que cada 2 mol de acetileno me produce 4 moles de CO2. Y ahora voy a cambiar por el peso molecular del CO2. Entonces el CO2 son carbonos, es 1 por 12. Y oxígeno van a ser 2 por 16. Entonces tengo 12 y tengo 32. El dióxido de carbono pesa 44 gramos por mol. Entonces tengo por 44 gramos de CO2 por mol de CO2. Entonces haciendo esta operación me sale que yo produzco 74.46 gramos de CO2. Acuérdense que en esta operación va a ser la multiplicación de todos los de arriba entre todos los de abajo, ¿no? Entonces me salen 74.46 gramos de CO2. Ahora, si yo utilizo la reacción, el porcentaje de rendimiento es el rendimiento real que me lo da el problema, son 64 gramos de CO2 entre lo que se produce en la idealidad, 74.46 gramos de CO2 por 100. Entonces, acuérdense que en este porcentaje las unidades tienen que ser iguales para que me dé una proporción. Entonces, aquí yo tengo que el porcentaje de mi reacción es 85.95%. A ese está mi efectividad en la reacción. Entonces, vamos a repasar nada más qué fue lo que hicimos. De los gramos que me dan, yo tomo el peso molecular para cambiarlo a moles. Luego lo comparo con la razón molar que me lo da la reacción química
y luego lo convierto a gramos otra vez con el peso molecular. El peso molecular, estos pesos vienen de la tabla periódica. Y estos números es la cantidad de átomos que tengo en el compuesto, Entonces los tengo que contar todos. Entonces así es como podemos calcular el porcentaje de rendimiento. Vamos a hacer un tercer problema. Dice, considera la reacción no balanceada. Súper importante que cuando nosotros estemos trabajando con reacciones, todas las reacciones tienen que estar balanceadas porque estamos comparando los coeficientes estequiométricos. Dice, si 80 gramos de sodio se mezclan con 20 gramos de nitrógeno, ¿qué masa de nitruro de sodio se forma? Si la reacción tiene un rendimiento del 75%, ¿cuánto nitruro se produce realmente? Entonces, en este caso, ya nos dan el porcentaje y quieren saber cuánto se forma realmente. Entonces, vamos a empezar. Primero tenemos que empezar con una ecuación balanceada. Entonces, tengo el sodio que se combina con el nitrógeno y me produce nitruro de sodio. Nitruro de sodio. Entonces, en este caso, tengo dos nitrógenos, 2 por 3, 6 sodios en los productos, tengo 6 sodios en los reactivos. Y con estos números estequiométricos yo ya puedo continuar. Entonces, déjenme ver los datos. Dice, si 80 gramos de sodio, entonces 80 gramos de sodio se mezclan con 20 gramos de nitrógeno. Entonces, en este caso, como me están dando la masa de los dos reactivos, yo tengo que sacar primero quién es el reactivo limitante. Porque no importa cuánto se mezcle en cada uno, la reacción te dice quién se acaba primero. Entonces, primero vamos a hacer esto con reactivo limitante. Entonces, voy a empezar con el sodio. Yo tengo 80 gramos de sodio. Cada mol de sodio pesa 23 gramos. Esto, como el sodio está en elemento, pues esto lo saco de la tabla periódica, por cada mol de sodio. Ahora, ya lo puedo comparar, gramo se va con gramo, y ya lo puedo comparar yo con mi reacción. Entonces me dice, 6 moles de sodio producen 2 moles de nitruro de sodio. Acuérdense que estamos comparando los coeficientes estequiométricos, o sea, los números grandes de la reacción. Y ahora lo voy a cambiar a gramos. Entonces, el nitruro de sodio son 3 sodios, cada uno pesa 23, y en el nitrógeno tengo solamente uno y este pesa 14. Entonces, el nitruro de sodio va a pesar 83 gramos por cada mol. Entonces, 83 gramos de nitruro de sodio por cada mol de nitruro de sodio. Entonces, moles se me van con moles y me quedan gramos. Entonces, haciendo yo el cálculo, o sea, ya haciendo las matemáticas con la calculadora, me sale que yo produzco 96.23 gramos de nitruro de sodio. Entonces eso está bien. Ahora voy a hacer el cálculo con el nitrógeno. 20 gramos de nitrógeno. Cada nitrógeno pesa 14, entonces si tengo 2 son 28 gramos de nitrógeno por cada mol de nitrógeno diatómico. Ahora lo comparo con la reacción. Entonces la reacción me dice que por cada 1 mol de N2 produzco 2 moles de Na3N. Y ahora lo paso a gramos, entonces ya tengo yo el peso molecular. Gramos de Na3N por cada mol de Na3N. Entonces, si yo hago el cálculo por 20 gramos de N2, yo produzco
118.57 gramos de Na3N. Entonces aquí yo comparo, ¿no? Entonces voy a comparar los números. Este me produce 118, pero este me produce nada más 96. Entonces obviamente el más chiquito es el que realmente se produce, porque va a ser el que se acabe primero. O sea, el sodio, estos 80 gramos de sodio se van a acabar y no importa cuánto más tenga de nitrógeno, si yo no tengo sodio no se va a formar nada. Entonces este va a ser el teórico, el más chiquito. Entonces me regreso a la reacción. Entonces yo tengo que la reacción es el porcentaje de rendimiento, es igual al rendimiento real entre el rendimiento teórico por 100. Pero pues a mí ya me están dando cuál es el rendimiento, cuál es el porcentaje de rendimiento. Yo tengo 75%, que es igual al rendimiento real, que es lo que queremos encontrar. El rendimiento teórico yo ya lo encontré y son 96.23 gramos por 100. Entonces lo que tengo que hacer yo es despejar para el rendimiento real. Entonces me queda que el rendimiento real va a ser igual a 75 sobre 100 por 96.23. Entonces me queda que el rendimiento real van a ser 72.17 gramos de nitruro de